Buenísimo. Tenemos un proceso que se usa una paginación. Se usa la paginación, no es una estrategia donde a un proceso se divide en páginas y a la memoria en marcos. Esto es porque yo tengo limitaciones con la memoria principal, debido a que un proceso puede ser muy grande y ocupa mucho lugar, entonces me limita el espacio y así me limita la multiprogramación. Yo no puedo poner muchos programas. Entonces, para sacar esos límites de, de, de multiprogramación y el tema del espacio, dado que un proceso no puede ser más grande que la memoria, al proceso se lo divide en páginas y a la memoria en marcos. Se puede usar paginación o segmentación. En este caso se usa paginación, lo puedo ver porque las páginas son del mismo tamaño y los marcos también. En este caso no se ven bien, pero son del mismo tamaño. Perfecto, entonces tengo un proceso, dividido en páginas y estas páginas, cuando el procesador va a ejecutar una página y tendría que estar en memoria principal, pero en este caso no está. Así que lo que va a ocurrir es un fallo de página, dado que no se encuentra en la memoria. Este fallo de página tiene implicancias porque se realiza una operación de entrada y salida, o sea, el sistema operativo realiza una operación de entrada y salida y va a buscar esa página. Va a buscar y la trae a memoria principal. Entonces, yo necesito información acerca de dónde está esa página y en qué marco se va a poner. Por lo que yo, cuando divido un proceso en páginas, yo tengo que tener información como una tabla de páginas. Entonces esa tabla de páginas me va a decir la página con su marco correspondiente y también si está o no en memoria principal, que eso es como un bit de presencia. Y ya hablando del bit de presencia, también tengo otro bit acerca de que si se modificó o no se modificó. Así que bueno, la traducción es fácil porque yo accedo a esa tabla, veo dónde está la memoria, con qué marcos y se trae a la memoria principal. La memoria virtual es una extensión de memoria principal, dado que yo no tengo limitaciones con la memoria principal, porque no puedo tener miles de procesos, sino tengo un grupo de procesos limitados, aún usando paginación. Entonces se utiliza una extensión que se encuentra en el disco o alguna memoria auxiliar. Bueno, el bit de presencia está como yo, dependiendo de la estrategia que use, si es paginación o segmentación, yo tengo una tabla de información acerca de la página o segmento y su marco. Y dentro de esas tablas también voy a tener una información acerca de si está o no en memoria principal. Entonces tengo el bit de presencia, que puede estar en 0 o 1, y de ahí puedo ver que si está o no en memoria principal. ¿No sabes dónde está alocado? ¿Cómo? ¿Bit de presencia? ¿Está enlazado a los procesos? ¿Dónde Sí. guardo la información? En las tablas. En las tablas. En las tablas de páginas. De páginas. Existe una tabla de páginas. O sea, por cada proceso yo tengo una tabla de páginas. Bien. Porque una tabla de proceso es sobre un proceso. Pero un proceso tiene su propia información. Bien. Esto no me lo tomaron a mí, pero grado multiprogramación y tengo
uso de CPU. 20% de espera, entrada y salida, 50%, 80% de entrada y salida. Grado de multiprogramación. Bueno, la multiprogramación, voy a definirla primero, que es la capacidad de un sistema de poder tener varios programas en ejecución. No necesariamente son en simultáneo porque en especial, o sea, se hace referencia a que hay más de un proceso en ejecución. Entonces, en este caso, si es monoprocesador, el sistema va alternando los procesos y se usan diferentes estrategias para seleccionar qué proceso se va a ejecutar. Entonces, a medida que yo voy aumentando el grado de multiprogramación, quiere decir que yo aumento los procesos dentro del sistema. Y el uso del CPU, bueno, son las veces que el sistema deja de estar en ocioso, ¿no? Entonces tiene más trabajo por hacer. Por ejemplo, cuando yo tengo un programa para ejecutar y ese programa, el 80% es una operación de entrada y salida, quiere decir que ese 80% el procesador se va a quedar en estado de ocio, no va a hacer nada, va a quedar esperando a que se realice esa operación de entrada y salida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí puedo ver, por ejemplo, en 1 y en 20, que solamente se usa el 20%. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos procesos? Entonces, como un proceso está en 80% de entrada y salida, uso el 20%. Ahora, con el dos procesos y uno está en 50, quiere decir que el proceso aumenta en 1, bancame que, déjamelo ver. Tengo dos programas, perdón, dos programas. Está bien. Para dos programas tengo los 20% de uso y 50 del otro. Por lo tanto, tengo un 70% de nivel de CPU, que es lo que yo veo en el punto del medio. Son gráficos diferentes. Sí, sí, No son se gráficos. unen. ¿Eh? No se No, unen. no se unen, pero por eso. 70, sí, ya te... Yo voy por el grado de multiprogramación. ¿Entendés? No. Claro, aumenta el uso del CPU. Claro, porque justamente dije que si un proceso tiene una entrada y salida, el procesador lo que hace deja al dispositivo que haga su operación. Por lo tanto, queda en estado de ocio. Entonces, si yo tengo otro proceso listo para ser ejecutado, el procesador deja estar en ocio y se pone a trabajar, por lo que el rendimiento aumenta. ¿Cómo se relaciona con procesos bloqueados? Y justamente, como si subís la imagen, si te dice que un proceso tiene el 80% de espera de entrada y salida,
te dice que ese proceso no se ejecuta, sino que se bloquea que la operación de entrada y salida se realice. Y al ser monoprogramado, el procesador no ejecuta más ese programa. Ese proceso se queda bloqueado, no sigue su ejecución. Lo que sigue es la entrada y salida. Entonces el procesador queda en estado de ocio y el programa ese queda bloqueado hasta que se realice esa operación de entrada y salida. Igual capaz que te queda más fácil que me lo preguntes y yo te lo respondo. Es que no sé si se escucha bien. No, pero mientras yo te escuché yo lo repito. Bueno. Para procesos bloqueados, ¿no? ¿Cómo se relaciona con multiprogramación, ¿no? Lo que quiero preguntar es el espacio en memoria, ¿no? ¿Qué tan eficiente es el espacio en memoria, ¿no? Para procesos bloqueados con este tipo de características. Bien. Para un proceso bloqueado, si se utiliza lo que normalmente se hace es que se realiza un swap para liberar memoria y dejar que si un proceso se bloquea, no se ejecuta más. O sea, por más que ese proceso está relacionado a una entrada y salida, la instrucción EDA no se ejecutan más. O sea, el proceso espera a que la operación de entrada y salida termine para ser ejecutada. Mientras está bloqueado no se puede hacer nada, así que está ocupando memoria principal que podría estar ocupando otro procesador. Entonces el sistema lo que hace es un swap, que ese estado de bloqueo lo manda a memoria secundaria. Entonces de ahí surgen dos estados más, porque un proceso puede estar en listos suspendidos y bloqueados suspendidos. Entonces, un estado tiene muchos, un proceso tiene muchos estados, como ejecutando, bloqueado, listo. Y cuando se bloquea y se suspende, se agregan dos estados más, que es el estado bloqueado suspendido y listo suspendido. Bueno, pasamos con el otro tema. Con hilos. Con hilos. Voy a explicar. Bueno, un hilo es, puedo ver bien, un hilo es la unidad que se crea para la ejecución, es una secuencia de tareas pequeñas, lo cual se diferencia mucho de un proceso porque es como más barato, más comunicativo, porque lleva menos tiempo crear un hilo, lleva menos tiempo finalizar un hilo, y todo lo que necesita un hilo para ser procesado lo tiene. Tiene su espacio de memoria, tiene sus pilas, tiene sus variables, todo lo necesario para poder ser ejecutado. Y este hilo se crea cuando se crea un proceso. Cuando se crea un proceso automáticamente se crea un hilo. Y estos procesos pueden crear un hilo o varios hilos, dependiendo de los sistemas, si es multithreading o monothreading. Y un proceso es una instancia de un programa, es una secuencia de tareas, que también tiene para ser ejecutado, está compuesto por datos, por
su imagen, su bloque de control de proceso. Y tenemos un montón de características que nos dan información a nosotros y al procesador, porque ese proceso puede estar tiene su estado como bloqueado, suspendido, ejecutando, tiene sus datos, sus variables locales, sus pilas de sistema. Y ese proceso puede crear hijos y puede crear hilos. ¿Y cómo se comparte un hilo? Bueno, anteriormente te dije que un hilo es una secuencia de tareas, así que es una secuencia o un proceso ligero, también se le llama. Entonces, es como un proceso, no es un proceso, y tienes todas las características que tiene un proceso. Tiene su imagen, su pila, sus variables, su espacio, su terreno, por así decirlo. En el cual ese hilo no puede entrar al otro terreno de otro hilo, del mismo proceso, hablando del mismo proceso. Y cuando un hilo se crea, comparte todos los recursos de un procesador. Comparte sus datos, sus variables, todos los recursos en sí. Un hilo y todos los hilos comparten los recursos del mismo proceso. Bueno, tenemos hilos que son creados por los procesos o por el sistema operativo. Entonces acá surgen dos tipos de hilos que son hilo a nivel de usuario y hilos a nivel de kernel. Tienen diferentes características, dado que los hilos a nivel de usuario son creados por las aplicaciones, usadas por las aplicaciones, donde las aplicaciones gestionan todas estos, gestionan los hilos. Y muchas veces, y el kernel no es consciente de estos hilos, no sabe de la existencia de estos hilos. Podemos ver en el gráfico que tenemos el espacio de usuario del kernel, y en el espacio de usuarios, el kernel no se entera nunca que existen esos hilos. ¿Qué características tienen o qué diferencia entre nivel usuario y nivel kernel? Es que en el nivel usuario, si se bloquea el hilo de un proceso, se bloquea todo el proceso. Y esto no pasa con el nivel kernel, porque si se bloquea un hilo, no impide el procesamiento de otros hilos. Las otras características es que los de arriba están en ULT, los dos. sí. Pueden estar ULT, puede ser monotrading a nivel de usuario, o multi. Claro. Claro, o sea que tengo dos espacios de hilos, o sea, dos niveles de hilos, y en este caso podemos ver los dos, o sea, tenemos a monothreading, que es monohilo y claro, hilo. Lo digo porque dijiste que se bloqueaba. ¿Sí? O está de un mismo proceso, dije. De un mismo proceso. No. Bueno, ¿qué ventajas tiene el KLT? ¿Cómo? Ventajas del KLT. Y las ventajas es que puede ejecutar todos los hilos son hilos que gestiona y usa el sistema operativo. Y una de las ventajas principales, que yo me acuerdo ahora, es que se pueden ejecutar todos los hilos en paralelo. Ahora no me acuerdo, la verdad, tendría que haber estudiado más. Perdón. Pongan un 7. Se puede usar una un 7 nomás. Planificación con KLT.
No, no, porque son modificadas, son usadas especialmente por el sistema operativo, ¿no? Son gestionadas por el sistema operativo. El usuario no puede planificar ni usarlas. ¿Está mal? Sí se puede. Sí se puede, Actualmente sí. se puede modificar. Se puede usar una teoría de planificación del sistema operativo, ¿no? O sea, puede ser fijo, lo que sea. Ah, El sistema operativo no se encarga. bueno, la verdad es que no me acuerdo de eso. Paso. Para que me falta algo. Eh, no sé si vos te viste sí, crítica. Me faltó. En realidad es Perdón, lo escribí mal. sección crítica. Qué hijos de puta. Sí, para que le agregue un dibujo que me había olvidado. ¿Estoy en tomado semáforo igual o qué onda? No, sección crítica. No ibas a hablar de semáforo o me pareció mal. Sí, sí, no, pero nada que ver. Sección crítica. Está bien. Puedo ver que tengo dos procesos donde cada proceso accede a su sección crítica, que es la sección crítica es un código que no puede ser, o sea, es una secuencia, una sección de código que no puede ser ejecutada mientras otro hilo o proceso la está ejecutando. Entonces, en el tiempo T1, que ahí no está, pero A accede a la sección crítica y cuando en el tiempo T2, B intenta ingresar a su sección crítica, pero no puede porque la sección crítica solamente puede ser ejecutada por un solo procesador. Por lo que B se bloquea y espera a que A termine su sección crítica. Y después B puede ingresar a su sección crítica. La exclusión mutua es un requisito que se debe cumplir, de que cuando un proceso está en su ejecución, en su sección crítica, ningún otro proceso puede estar en su sección crítica, que accede a los mismos recursos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Si un proceso está en su sección crítica, usa unos recursos y quiere ejecutar su sección crítica, no va a poder. Y para la sección crítica, y esto es exclusión mutua. Creo que está más redactada la pregunta, pero me parece que la sección, eh, por lo general, para que un proceso no intervenga en otro, eh, porque puede ocurrir que haya inanición, deadlock o leave lock, que son estados de interacciones de proceso donde uno afecta al otro proceso y pueden ocurrir varios errores. Sí, era así. Bien, entonces la exclusión mutua es muy importante debido a que solamente un proceso puede ejecutar una línea de código. Esa línea de código.
Entonces el sistema operativo lo que hace es gestionar algunas soluciones, algunas estrategias para lograr esa sección crítica. Entonces usa estrategia de soporte de hardware y soporte de software. De hardware tenemos, por ejemplo, interrupciones, flag o swap. Y estas estrategias lo que hacen son realizan exclusión, pero son ineficientes. O sea, el procesador trabaja de manera ineficiente o no se usa bien. Por lo que se acude para solucionar estas desventajas, se recurre al soporte de software. Primero, antes de pasar con software, en por qué desactivando, inhabilitando interrupciones, por qué es malo, ¿no? O sea, por qué... O sea, ¿qué desventajas tiene deshabilitar interrupciones para lograr sección crítica? No me acuerdo. No me acuerdo, te juro. No, es nomás que... Puta, no sé. Bueno, por eso yo te encerré los tres métodos que yo te nombré de hardware tienen casi la misma defecto, que es que el procesador es ineficiente, o sea, trabaja de manera ineficiente. Como me dijiste recién, es que el procesador queda ineficiente, o sea, no. Sí, No ¿te sé. acordás de alguna desventaja del T-Sunset? O sea, de Swap, Flag, lo que sea. Eran eso, las Todo lo tres. mismo. Las tres eran que el procesador trabaja de manera ineficiente. ¿Qué es una traza? No, pero eso solamente es una secuencia la secuencia que tiene las instrucciones de un proceso. Vale. Bueno, dentro de las soluciones por software, ¿qué sería un semáforo? Bueno, tengo semáforos, tengo monitores y tengo paso de mensajes. El semáforo es una estructura de datos donde yo tengo un proceso y se evalúa y está compuesto donde tengo elementos como un contador y una cola. Entonces, en base a estos elementos llega un proceso y analiza el contador, y si ese contador está seteado en 1, por ejemplo, eh, o sea, el primer proceso que llega al semáforo se ejecuta y va disminuyendo el contador. Entonces llega un segundo proceso y ve que el contador está negativo o cero y se encola hasta que, y así con cualquier otro proceso que llegue mientras uno se está ejecutando. Y cuando se termina de ejecutar el proceso que estaba ejecutándose, aumenta el contador y así con todos los procesos. Bueno, el semáforo general o el binario cumplen la misma función, que tenemos exclusión mutua y sincronización, pero la estructura es diferente porque yo en un semáforo binario yo tengo un contador donde voy decrementándolo, voy aumentándolo cuando sale un proceso de ejecución, y en un binario solamente analizo en base al ceros y uno solamente. Las características principales de un semáforo. Características principales en semáforo, la verdad ni me acuerdo. No, lo de exclusión mutua no es eso. Organización. No, es De que justamente cuando empezamos a hablar de exclusión mutua, era que un proceso no puede estar en otro. Entonces, te propone soluciones. Soluciones por hardware y soluciones por software. Entonces, en sí, lo que es un semáforo es una estructura
que me cumple con los requerimientos, o sea, para cumplir exclusión mutua y sincronización. ¿Qué es la sincronización? Y que los dos procesos se comuniquen, que cuando eso salga le avisa al otro, y cosas así. Bueno, diferencia entre semáforo fuerte y semáforo débil. Me olvidé de mencionarlo. Semáforo fuerte es cuando se sabe qué estrategia se usa en la cola, sea FIFO o qué. Y en otro no se especifica qué está usando. Bueno, explicar monitores. Y monitores es algo similar a un semáforo, es una solución por software para lograr exclusión mutua, pero a diferencia del semáforo es mucho más sencillo, porque un semáforo tiene una implementación un poco más compleja que un monitor. Entonces, lo que logro con el monitor es un acceso a los recursos controlados, porque yo tengo una cola para ingresar al monitor, y dentro del monitor lo que es se realiza, por así decirlo, todo el trabajo dentro de una caja. Y se logra exclusión mutua porque solo un proceso se ejecuta, y la sincronización porque gracias a las variables eh, variables condition, los procesos se van comunicando y, y logran que se ejecute un solo proceso. Paso de mensajes. Y el paso de mensajes también es una estrategia para lograr exclusión mutua, y son mensajes bloqueantes o no bloqueantes, básicamente. Entonces tengo un emisor y un receptor, y si el... Ahora le pongo una pausa. No, es un mensaje bloqueante, solamente tengo un emisor y un receptor, y ese emisor o receptor son bloqueantes. Entonces tengo un emisor si es bloqueante, al enviar mensajes se bloquea y no envía más. Y un receptor bloqueante lo que hace es que se bloquea hasta que llegue el mensaje. Y si no están bloqueados, envían y reciben como quieran. No esperan a nadie. Bueno, antes de pasar acá al modelo ESI, explícame qué es memoria caché. La memoria caché es una memoria que está entre el procesador y la memoria principal. Y tiene ciertas características, que es mucho más rápido que la memoria principal. También la caché usa el principio de referencia, porque los códigos, cuando yo hago un acceso a una dirección, lo más probable es que yo la siguiente instrucción sea referenciada a una ubicación cerquita de la instrucción anterior. Así que esto se llama el principio de referencia, que es algo natural en los programas. Entonces, aprovechando esta situación, entra en juego la memoria caché. Entonces, yo de la memoria principal envío bloques de memoria, y yo del procesador voy pidiendo palabras. Entonces, yo pregunto por una palabra y me queda más fácil acceder a la caché que a la memoria principal. Entonces, pregunto a la caché si tiene tal palabra, y en caso de que no esté, se busca no esa palabra, sino todo un bloque completo, y se pone en caché. En caso de que esté en la caché, directamente la transferencia de datos se hace entre la caché y el procesador. Y en caso de que no haya lugar en la caché, se reemplaza un bloque.
¿Qué sería el DMA? DMA solamente es es un manejo de la entrada y salida, debido a que yo cuando tengo un proceso y requiere una operación de entrada y salida, lo que hace es que el procesador está ocioso, entonces eh, esperando a que termine esa entrada y salida. Entonces existen varias estrategias que son el manejo de entrada y salida por interrupciones, programada y DMA. Interrupciones y programada lo que hace tratan las interrupciones, pero el procesador queda en estado de ocio porque, o sea, se usa ineficiente. En programada queda ocioso porque queda controlando hasta que la operación se realice. En la en entrada y salida por interrupciones, eh, queda... que se la expliqué toda de una sola. Bueno, la entrada y salida programada, lo que hace es que llega a una petición de entrada y salida, lo que hace el procesador le entrega el control al dispositivo y ese dispositivo realiza su operación y a la hora de transferir los datos al procesador, a la memoria, lo que hace el procesador es que toma los datos y los pasa a memoria. ¿Programada? La programada, sí. Sí, entrada-salida programada es que cuando un proceso hace alguna petición de entrada-salida, el procesador se queda esperando, Sí. preguntando, ¿terminaste? Claro. Hasta que termina, y le dice, bueno, vení para acá. Pero en todo ese tiempo que estuvo esperando, hizo operaciones inútiles, o sea, esperando. Claro, Y operaciones no nulas. ejecutó nada. Quedó ocioso. Quedó ocioso. Sí, ¿Y sí. por interrupciones? Y por interrupciones, cuando llega una petición de entrada y salida, el, el dispositivo hace la operación de entrada y salida, pero el procesador queda procesando otros procesos. Se va a procesar otras cosas. Y, y al momento de terminar la operación de entrada y salida se genera una interrupción. Okay. Y la transferencia de datos la sigue haciendo el procesador. El bus de... La transferencia del procesador a memoria, o sea, del dispositivo a memoria, la hace el procesador, esa transferencia de datos. En DMA se soluciona que el procesador no quede ocioso y que la transferencia de datos directamente ocurre entre el dispositivo y la memoria. El procesador directamente le da los datos, le da las direcciones y el DMA se encarga tanto de la operación de entrada y salida y la transferencia de datos. Claro. Se le da el acceso total, ¿no?, al bus del sistema para que transfiera las palabras y no que el CPU se libere de eso, ¿no? Claro, la interacción queda directamente entre el dispositivo y lo único que hace el CPU es le da el acceso total al DMA, ¿no? Para decirle, bueno, vos te vas a entrar a salida y el DMA que te avise cuando termine. Claro. ¿Qué más? No me acuerdo nada más del otro. Bueno, modelos. Hijo de puta. Boludo, esto fue como reunión final, me gastó una banda. Es que la cosa no. Bueno, en el modelo OSI es un protocolo para poder comunicar dispositivos. Que ahora es un modelo de referencia, pero hace muchos años fue necesario porque cada dispositivo tenía sus protocolos. Cuando yo tenía dos dispositivos con diferentes protocolos, eran totalmente incompatibles para la comunicación. Entonces se creó el modelo OSI con un protocolo que son 7 capas, donde son capas diferentes con diferentes funciones, pero están comunicadas, se comunican entre sí. Entonces la aplicación es una interfaz entre los datos que genera la aplicación y el resto de la red. Entonces
Eh, También tengo que mencionar que cada capa tiene sus protocolos, entonces se van encapsulando, se van agregando protocolos que al momento de ser recibidos se reciben esos protocolos y se van encapsulando. Entonces la aplicación es una interfaz entre los datos y el resto de la red. La presentación de alguna manera me codifican la información, me dicen si de una manera que la computadora entienda qué es lo que llegó, si llegó audio, si llegó video, si llegó eh, lo que sea. Entonces es la etapa donde se codifican los datos para que la compu los entienda. Las sesiones se encargan del mecanismo de comunicación y el transporte lo que hace es dividir la información en bloques para ser enviados. Esto es porque yo en las redes tengo un límite de transferencia, entonces para eh, no chocar con ese límite, lo que hace es separarte la información, que puede ser orientado a conexión y orientado a no conexión. Te dicen UDP y TCP. Que hay muchas diferencias, pero las dos son necesarias. Por ejemplo, en TCP, que está orientada a la conexión, la transferencia de datos es completa. Y en caso de haber un error o que se haya perdido algún dato, se envía un mensaje y se reenvían de vuelta los datos hasta que la operación se complete. En UDP es orientado a la no conexión, por lo tanto los datos se reciben tal cual como se enviaron. Por lo que se pueden perder errores y puede haber errores. Entonces, un ejemplo de sin conexión puede ser, no sé, una videollamada que se pierde, se escucha medio borroso. Un ejemplo de TCP puede ser, no sé, la descarga de un programa. Y bueno, en la etapa de red lo que se hace es se direcciona y se enruta, porque yo tengo muchas direcciones de muchos dispositivos y se enruta porque tengo muchas redes, entonces es necesario decir las direcciones IP de los dispositivos y enrutar los datos. Después el enlace de datos lo que hace es la comunicación entre el software y el hardware, y se agrega otra dirección más que la etapa MAC, por algo así, no me acuerdo bien. Pero es eso. Finalmente la etapa física lo que hace es la transferencia de bit. Enlace de datos. No, ya lo dije. La red es la direccionamiento y enrutamiento. Y enlace de datos lo que hace es la comunicación de software y hardware. Y se agrega otro direccionamiento. La ruta. Una etapa de red se enruta. ¿La ruta? En la etapa de red se direcciona y se enruta. Se direcciona los dispositivos y se enruta la red. Ah. En la etapa de datos, de enlace de datos, lo que hace es se realiza se gestiona la comunicación de hardware y software. Bueno, la física, ¿no? Es la transferencia de datos, transferencia de bits. Pues yo no puedo enviar 1 y 0, se envían señales de corrientes. Sí. Es todo un mecanismo de... No aplaudí bien.